Battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Hola, bienvenidos a todos y todas a BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bienvenidos a este capítulo 100 de Edición de Bolsillo. Llegamos, chicos, operadores, quienes nos escuchan. Estamos en el capítulo 100 de Edición de Bolsillo. Cuarta temporada también. Hace 100 entrevistas que estamos entrevistando editores, editoras, gente que están en el mundo del libro, en la industria. Y bueno, este capítulo yo quería que sea muy, muy especial y por suerte conseguí a alguien absolutamente maravilloso. Bienvenido, Daniel Divinsky. Buenas tardes y gracias por el prejuicio. Vamos a probar si soy medianamente maravilloso. Y me encanta estar en la radio de la Biblioteca del Congreso, donde iba a estudiar cuando era joven, porque tenía un buen catálogo y un lugar muy tranquilo para estudiar. Muchísimas gracias, Daniel. Tengo tantas preguntas para hacerte, tantas. Han pasado, como bien contaba al principio, muchísimos editores por acá. Te cuento que este ciclo empezó con muchas ganas de que la gente conozca qué hace un editor. Eso fue el objetivo de Edición del Bolsillo desde un comienzo, porque yo soy egresada de la carrera de edición, también trabajo acá en la parte de publicaciones de la biblioteca, y era como difícil explicar. Entonces decidí que los editores y editoras tengan un espacio para darle voz. Y tu voz va a ser muy importante. Es muy oportuno porque existen serias confusiones sobre el rol. Cuando visitaban en grupos de estudiantes la editorial, lo primero que preguntaban es ¿dónde están las impresoras? Pensando que lo que tenía uno era una imprenta y realmente no teníamos nada más. Bueno, empezamos por el principio, ¿te parece? Para quienes por ahí no conozcan tu historia, para estudiantes que se empiezan a formar, para curiosos también, que quieren saber cómo empezó Daniel Divinsky. Primero con los libros, ¿te parece? Vayamos bien atrás con tu relación con los libros y después qué pasó con la edición y cómo empezaste a ser editor. Bueno, como lector me formé cuando era muy chiquito porque una enfermedad renal, una nefritis, fuera del colegio durante casi todo el primer grado y dos hermanas de dos docentes, que fui al colegio de corrido. Ok, y entonces, ¿qué te acordás? ¿Qué leías? ¿Qué leías? Era cómo divertirse en un día de lluvia, un libro que ahora la editorial El Zorro Rojo reeditó en España hace poco y que es una antigüedad total, hasta Juancito en Liberlandia, los libros de Constancio Sevigil, y un poco adelante, Pedro Lobato, gran escritor. Me fui a inscribir en ingeniería, sí. Me asustó tanto el programa de estudios que me fui de la facultad olvidándome mi documento de la facultad y me inscribí en Derecho, que era una especie de carrera residual, que la hice bastante rápido, que no entorpeció mi vocación por la lectura y que aparte me permitió hacer las primeras armas en la edición, porque el Centro de Derecho y Ciencias Sociales, que era el centro progresista de estudiantes, editaba una colección de cuadernos, eran libros en general con los chimentos de los profesores, los chismes que los profesores preguntaban en los exámenes y que no estaban todavía en ningún libro, y nos regalaban los textos que se convertían en estos libros patrocinados por una editorial que tenía su sede en la facultad, una editorial jurídica. Y entonces ahí entré como subdirector y el director hace poco tiempo se retiró porque se graduó y quedé a cargo de esa colección que se hacía en linotipo, o sea, con tipos móviles de caliente, plomo caliente, lo que suena como una especie de arqueología de la impresión para cualquier persona contemporánea. Y esto siguió hasta que me gradué. Empecé a ejercer la profesión con muy poca convicción, no me gustaba el ejercicio de la abogacía y con mi socio abogado decidimos poner una librería. Yo ya había hecho unas colaboraciones gratuitas, honorarias y con mucho gusto para la editorial de Jorge Álvarez, que era un amigo, sí, que había
en el Cine Club Núcleo, o sea que ya manejaba un poco más todo el procedimiento. Con el dinero que juntamos prestado por nuestros padres no alcanzaba ni para la llave de una librería. Claro. Y entonces a Álvarez se les ocurrió, hacen una editorial y yo les aporto mi crédito. Y bueno, y así nació Ediciones de la Flor en 1966. Yo había empezado un curso de sociología para graduados, se interviene en la universidad en la época de Onganía, en la noche de los bastones largos, me quedo sin profesores y me dedico entonces a lanzar la editorial, que se funda en 1966 y publica los primeros libros en 1967. Sí. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Muy jovencito. 24. Y hiciste un montón de cosas siendo tan joven. Bueno, fueron casi 50 años en la edición, que es tiempo. Un tiempo que alcanzó para ir preso de la dictadura por un libro prohibido, para vivir en el exilio 6 años trabajando en una editorial del Estado venezolano. O sea que dio para un periplo vital interesante, muy a menudo ligado al libro. ¿Cómo me decías estos 2 primeros libros? ¿Y qué repercusiones tuvo? ¿Cómo se organizaron, digamos, para armar la editorial? Los primeros libros fueron una antología sobre Buenos Aires, que se llamó Buenos Aires, Nación a la Angustia, un título que le puso David Viñas, porque no se nos ocurría cómo llamarla, con textos ubicados en distintas épocas de la historia de la ciudad, desde la fundación, cuando se comenta de Pedro Mendoza que fundaron una ciudad que se llamó Buenos Aires, hasta un cuento inédito de David Viñas que se ubicaba en un futuro Buenos Aires socialista que nunca llegó y nunca vivimos. Y lo otro fue una sugerencia de Pilar Lugones, la escritora, la nieta del poeta Lugones e hija del torturador, el comisario Polo Lugones, que dijo: ningún escritor importante le va a dar una editorial de 2 jovencitos de 24 o 25 años un texto, pero los autores son muy orgullosos, muy exhibicionistas, y ninguno se va a rehusar en cuál es su cuento favorito en la literatura universal a escribir un prólogo explicando por qué es el mejor cuento del mundo. Y así fue. Borges, Mujica Lainez, Ricardo Castillo, cada uno eligió un cuento, explicó por qué le parecía el mejor cuento del mundo, y se publicó ese libro junto con el primero, que se llamó El libro de los autores. Y después hubo una catarata de libros de tiradas pequeñas, poesía de Leroy Jones, Adén Arabia de Paul Nizan, que estaba prohibido en España, hasta que en el 70 se produce la versión copernicana que Quino, que tiene conflictos con Álvarez para cobrar sus derechos, sugiere que empecemos a hacer Mafalda con De la Flor. Y eso cambia totalmente la dimensión del negocio, lo convierte en una cosa realmente profesional, y es lo que me decide a la larga a dejar el ejercicio de la abogacía. Y internamente, ¿cómo estaban organizados? ¿Por equipos de trabajo? ¿Eran muchos? No, éramos mi socio y yo, una externa que venía un par de horas al día, y después algunos trabajos de producción y de almacenamiento y de logística los hacía el personal de Álvarez, que fue socio al principio durante unos años, hasta el 70 precisamente, desde el 66 al 70. Y nunca hubo mucho personal, hubo 2 personas, un cadete, siempre fue una estructura más que mínima. Es que con la cantidad de libros que publicaban, uno eso también por ahí, ¿no? Es interesante saber cómo era la estructura. Dependía del contexto socioeconómico, porque en el año 73, con el gobierno de Cámpora y la asociación por parte de Perón, hubo una especie de gran inquietud por leer, especialmente material político y sociológico, y llegamos a publicar 5 novedades por mes. Claro. Y otros años publicábamos 8 novedades por año, o sea que todo era absolutamente flexible, lo cual permitió sobrevivir en un país de las variables condiciones que tiene el nuestro, que nunca te podés resignar a seguir una rutina, porque al poco tiempo cambian las normas. Y en el exilio, ¿cómo veías el mercado editorial, más allá de todo lo que pasaba socialmente con la dictadura? ¿Que te dio otra perspectiva? Yo ya tenía bastante perspectiva del mercado latinoamericano, porque teníamos en los comienzos un vendedor que recorría Latinoamérica vendiendo los libros y cobrando,
que era un señor mayor que falleció. Entonces lo reemplacé yo, y hacía unos viajes que hacía 18 escalas en distintas ciudades latinoamericanas, cobrando y vendiendo. Así que ahí fui pulsando realmente qué pasaba con el mercado, que al principio, sin Mafalda, eran libros pedidos de 2 ejemplares de este, 3 del otro y 5 del otro, por correo. Cuando aparece Mafalda y entonces se agregan 50 de cada tomo de Mafalda y demás, empiezan a hacer envíos que se mandan por avión, que resulta menos costoso para envíos grandes, y entonces crece la presencia de la editorial en Hispanoamérica. En Venezuela trabajo en una editorial del Estado, fundada por Ángel Rama, el gran crítico uruguayo, que estaba exiliado ahí también, con el capital de los petrodólares y con el criterio del presidente Carlos Andrés Pérez, que decide hacer ediciones fundamentales de los clásicos hispanoamericanos. Y fue un proyecto maravilloso que todavía sigue circulando. Tantas cosas que preguntarte, relación con los autores, con autores ahí estaba, tan queridos, perdón, ¿no? En Venezuela, sí. En Venezuela estaba a cargo del Departamento de Distribución y Difusión de la Biblioteca Ayacucho, no estaba en la parte editorial propiamente, sino más bien en ventas y prensa, para decirlo en castellano, y simultáneamente al poco tiempo se funda el Diario de Caracas con un equipo periodístico argentino, Tomás Eloy Martínez, Rodolfo Terraño era el director, y una cantidad de periodistas argentinos, y nos proponen a mi mujer de entonces y a mí hacer unos libritos dominicales. En vez de tener un magazine, una revista dominical, cada domingo con el diario se distribuía un librito con lomo, y todo. Cada domingo. Novelas, cada domingo, novelas, ensayos, y que se llegaron a publicar 120 libros, o sea que durante 120 semanas funcionó eso. ¿Y tenés los conservaste en algún lado, esos libritos? No toda la conexión, pero parte de ella sí. Tenía libros que comprábamos los derechos a editoriales hispanoamericanas, novelas de Pomay y demás, y después libros encargados especialmente. Cuando se inauguró el subterráneo en Caracas, hicimos un libro sobre el metro en el mundo, que es una periodista chilena. Wow. Se hicieron otros sobre las plazas de Caracas, es decir, fue un mix de literatura y información general. O sea que seguiste trabajando un montón. ¿Y hablamos de la vuelta? ¿Qué pasó cuando volviste? Bueno, yo siempre pensé que la estadía en Venezuela era provisoria y que cuando se recuperara la democracia iba a volver. Entonces, en algún momento mi mujer vino a Buenos Aires, encontró al principio las cosas bien y al poco tiempo se produce la invasión de Malvinas y entonces incluso algunos amigos estaban completamente convertidos a la causa bélica y que íbamos a vencer a los ingleses y demás, y se aterró y dijo, acá no vamos a volver nunca. Claro. Y cuando ella estaba en Buenos Aires, yo decidí comprar mi pasaje y venir, siendo que tenía una orden de captura de un juzgado de La Plata por un libro que habían prohibido, y como no me presenté porque ya estaba fuera del país, habían emitido una orden de captura. Entonces tomé el pasaje para llegar a Montevideo, y en Montevideo venir en el vapor de La Carrera, que me parecía que iba a ser una cosa menos controlada. Cuando llegué a Montevideo, el vapor de La Carrera estaba recogiendo heridos en Malvinas y otro estaba llevando soldados a no sé dónde, y entonces no estaba corriendo, y me vine en avión y me esperó un amigo en el aeroparque y no pasó nada porque era el domingo del partido que Argentina perdió con Bélgica en el Mundial de España. ¡Qué memoria! Así que ese fue mi primer reingreso. Cuando llegué fui a la editorial y estaba mi escritorio con hasta las gomitas dentro del cajón. Todo. Que había dejado 6 años atrás. Y me dieron muchas ganas de quedarme ya. Claro. Lo que pasa es que hubo que hacer las cosas para un retiro ordenado, no abandonar los trabajos en Venezuela y mientras tanto reconstruir la editorial aquí. ¿Te llevó mucho reconstruir la editorial acá? No, gracias a que el Quino y Fontana Rosa permanecieron fieles a la editorial, a pesar de que pudieron haber temido que no les pagáramos sus derechos, que la editorial se fuera al demonio, y realmente ellos siguieron publicando hasta el último momento con nosotros, y eso es lo que permitió la subsistencia económica de la editorial. Vamos, ¿te parece a la relación con ellos? ¿Cómo los conociste? De Quino hablaste un poquito, me parece, pero con Fontana Rosa. ¿Y por qué el humor gráfico, editar humor gráfico? Bueno, yo era muy buen alumno en el colegio secundario,
saqué muy buenas notas en todas las materias, y la única en la que me aplazaron y tuve que dar el examen en diciembre fue dibujo en primer año. Porque soy muy torpe, tengo manos izquierdas, y cada vez que voy a dar el examen de renovación de mi carnet de conductor, la psicóloga que me hace hacer unos dibujos se aterra pensando que soy tan bestia que no me sale un rombo dentro de un cuadrado. Pero bueno, de ahí tengo una gran admiración por la gente que tiene un lápiz o un marcador y saca al desgaire cosas que se entiende rápidamente que son. Uh-huh. Y entonces ahí vino la admiración por los dibujantes, y por otro lado por una especie de vocación por el humor que siempre tuve, felizmente. Y a Fontana Rosa lo conocí por sus dibujos en Hortensia, la revista cordobesa, y le propuse publicar una selección de dibujos. El negro mandó un paquete de dibujos de distintos tamaños, absolutamente imposible de diagramar, que finalmente se redujeron a un libro de un tamaño totalmente antieconómico que se llamó ¿Quién es Fontana Rosa? Porque nadie lo conocía en ese momento, salvo los cordobeses que leían Hortensia, o Zoom, la revista rosarina en la que colaboraba. Y de ahí surgió una larguísima trayectoria editorial en común y una amistad profundísima, más allá de la profesional. Y con respecto al rechazo de originales, ¿cómo te llevabas con eso? ¿Tuviste que rechazar? Mucho me imagino que sí, por la carrera, pero ¿cómo sabías que un original iba a pertenecer a tu catálogo? Mira, debe haber técnicas de marketing que se aplican en los grandes grupos editoriales con expertos que hacen investigaciones de mercado y demás. En nuestro caso siempre fue el olfato, imaginar que lo que a uno le gustaba le podía gustar a 1.500 o 2.000 personas más, y a veces se acertaba y a veces uno se equivocó, más de una vez me equivoqué, pero no me arrepiento de los errores tampoco. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a leer originales? Porque acá siempre hablamos de lo mismo, que por ahí alguien se piensa que editar, bueno, es hacer libros. No, bueno, es lo que vos fuiste mencionando, un montón de cosas. Compra de derechos, distribución, prensa. ¿Cómo te organizabas vos? ¿Tenías días pautados, horarios? Porque también ibas a ferias, que ahora va a ser la próxima pregunta, el tema de las ferias. Pero vos, ¿cómo te organizabas? Se mezclaba todo a través de los días, no había ningún horario ni ninguna tabla de tiempo para dedicar a cada cosa, y en algún momento, cuando la afluencia de originales fue muy grande, tuve un par de lectores que me informaban favorablemente o no acerca de lo que leían, entre ellos Eduardo Gudiño Kiefer, Nora Dotor y demás, pero la decisión final siempre la tuve yo, a veces de consumo con mi socia, a veces yo solo. Y se hace lo otro, es decir, no hay una especie de tabla de tiempos para dedicarle a cada actividad. Un día estás leyendo un original y al rato tenés que poner un aviso de la publicación de un libro, o ocuparte del conflicto con un distribuidor, o tratar de cobrar una deuda de una librería, o sea que la editorial pequeña o mediana, todos los roles confluyen en la misma persona o en las mismas personas, pocas personas. Ferias, ¿qué ferias conoces? ¿A qué ferias fuiste? Muchísimas, me imagino. Bueno, no fueron muchísimos años, que es necesario consignar que este año, por primera vez en 62 años, la Argentina no tuvo stand oficial en la Feria de Frankfurt. Es porque el Estado no dio el apoyo económico que daba a través de la Agencia Internacional de Comercio a una actividad que tiene preponderancia para la difusión cultural, pero para los negocios. Portan derechos de autor, se venden derechos de autor, o sea que también se generan divisas por ese lado. O sea que una ceguera absoluta como la que revela el gobierno en muchos otros aspectos. Hay un pequeño stand en estos días que está realizando la feria de 4x4, financiado exclusivamente por la Cámara Argentina del Libro, simplemente para no perder presencia, pero es lamentable frente a lo que fue presente este año. En 2010 fue la feria que tuvo a la Argentina como país invitado de honor, estuvo la presidenta, estuvo la viuda de Westergel, estuvo una cantidad de escritores importantes, y fue una presencia realmente que nos enorgullece porque fue realmente muy, muy linda. Había un pabellón colectivo de la Argentina centrado sobre los 4 temas que pueden ser pues, el prejuicio sobre la Argentina en un país como Alemania,
el fútbol, el teatro, el tango, el asado, y realmente la presencia fue muy importante. Yo fui a la Feria de Frankfurt por primera vez en 1976. 76. Allí compré los derechos del libro infantil publicado en Berlín Occidental, que nos prohibieron y que determinaron que estuviéramos 4 meses y medio presos, mi mujer y yo, a disposición del Poder Ejecutivo. 5 dedos era. O sea que fui muchísimas veces a la Feria de Frankfurt, otras tantas a Liber, la feria española que se hace un año en Madrid y otro año en Barcelona, a la de Guadalajara desde la segunda, que incluso nos dieron ahí un premio a la trayectoria editorial muy lindo, que se publicó un libro sobre la editorial, y después en otras oportunidades al Festival Hey de Cartagena, al de Querétaro, a la Feria del Libro de Guayaquil en Ecuador, que fuimos con Quino, la Feria del Libro de La Paz en Bolivia también con Quino. En realidad recorriste todo. La Feria del Palacio de Minería, la feria popular que se hace dentro de la Ciudad de México, o sea que todo no falté a casi ninguno. No. ¿Es una forma de informar? Sí. ¿Te encontrabas con colegas de otros países? Sí, me imagino que sí, que debes tener una agenda de contactos. No, se establecían relaciones permanentes. Lo que pasa es que ahora muchos se fueron retirando, fueron dejando de existir, pero en aquel momento era una especie de cita continua, la parte profesional y la parte social también, ¿no? Bueno, sigo con preguntas, si querés. Vamos a la parte de la tecnología, ¿sí? Que siempre está esa discusión desde hace un tiempo. Primero era con internet, después con los libros digitales, ahora es con la inteligencia artificial. ¿Siempre fuiste un hombre de leer en papel? ¿Fuiste cambiando la modalidad? Siempre fui de leer en papel. Mi mujer tiene un Kindle donde alguna vez leo algunos libros, sobre todo en la época de la pandemia, que no se distribuyen en papel. Puedo leer, pero necesito el contacto con el papel y presión física. Y con respecto a los lectores, ¿pensás que se van a volcar? ¿Viste que hay gente que dice que ahora se compite desde el libro con aplicaciones como Netflix, con todo lo que tenga que ver con entretenimiento? ¿Vos estás de acuerdo? ¿O sentís que sigue siendo el libro, por lo menos acá en Argentina, una cuestión más relacionada a lo cultural que al entretenimiento? No, creo que efectivamente compite con todas las otras plataformas y formas de entretenimiento, pero aparte todavía la lectura sobre papel es numéricamente más importante que la lectura en pantallas o la lectura en libros electrónicos. No se ha impuesto como se pensaba que iba a hacer desaparecer al libro de papel. Coexisten y todavía en Hispanoamérica la preponderancia es del libro sobre papel. ¿Audiolibro? ¿Alguna vez escuchaste? No, nunca. Yo tampoco. pero también está como esa tendencia en otros lugares, en Europa o Estados Unidos, del audiolibro. Manejando en el auto y escucha una novela, pero yo no podría concentrarme en el tránsito y en la narración al mismo tiempo. Haría desastres con el Bueno, yo sabés que les hago a los invitados que vienen, varios en realidad, ping-pong de preguntas y respuestas en donde no juzgamos, escuchamos y tratamos de conocer a los editores desde otros ángulos. Así que acá estoy con mis operadores del otro lado. Vamos a empezar. Se llama Tsundoku el primero, y te digo por qué, porque Tsundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que, Daniel, vos en tu vida, ¿has comprado más libros de los que podías leer? Día por medio. Un montón, entonces. Más ahora todos los que me mandan para comentar Cuba, pues yo tengo que elegir dentro de las novedades para no juntar libros que no voy a leer nunca. Es decir, no tiene sentido dárselos a las editoriales si uno no los va a comentar. Claro. Pero con todo y eso, la mesa de mi casa parece la mesa de una librería. Bueno, ¿qué libros volvés a releer con los años? Muy pocos, porque el desafío de la novedad
permanente, entonces no tengo tiempo, o tal vez no tengo la vocación o la paciencia como para retomar libros que tal vez de estos tiempo después no sé si resistirían la lectura. No sé si ahora leyendo en realidad me causaría la misma impresión que me causó cuando leí siendo un adolescente, claro. O Rayuela, o los premios de que sería uno de los que releo cada tanto. Okay. ¿Prestas libros, Daniel? Cuando no hay más remedio, sí. ¿Te quedaste con algún libro que te prestaron? No, nunca. ¿Nunca? Me hago una de honor de devolverlo llegando hasta las últimas consecuencias. Si lees varios libros a la vez, me imagino que sí, ¿o no? No, para nada. Yo prefiero empezar y terminar. Con uno y después con el rara vez leo dos al mismo tiempo. Ok. ¿Cuál es tu mejor lugar y momento para leer? ¿O tenés varios? Por un lado, el sillón del living de mi casa, que tiene una vista muy linda del ex zoológico, o sea que veo árboles, palmeras y si se da el caso, a las 2 elefantas que todavía viven aquí. Y si tenemos una casita afuera en Tristán Suárez, que está de golf, entonces tiene una visión abierta de césped y pajaritos y liebres, y ahí es otro lindo lugar para leer. Naturaleza y lectura, entonces. ¿Tenés ahora algún libro en la mesita de luz o algunos libros? ¿Te gusta leer a la noche? Sí, terminé de leer, comenté la semana pasada, Vida en Marta, de Santiago Cray, que es una enorme novela argentina, casi 500 páginas, estupenda, el periplo vital de una mujer contado de una manera muy curiosa. Y terminé recién Perder el juicio de Ariana Harwitz, otro libro torrencial que realmente es más. Escribe muy potente. Vamos a Un gato en la biblioteca, porque a mí me gustó pensar para esta sección, viste que dicen que los bibliotecarios son rata de biblioteca. A mí me gustó la imagen de Cortázar con los libros y en realidad en esta sección lo que queremos saber es cómo estuvo ordenado, o si siempre tenés un orden para tus bibliotecas. La tuve originalmente, pero se va desordenando inexorablemente. Hay una sección de narrativa hispanoamericana, hay una sección de narrativa argentina, hay una sección de teatro, una de poesía, otra de humor, pero después los libros que van llegando van entrando donde quepan. Donde tengan lugar. ¿Qué libro no puede faltar en tu biblioteca? Si uno se muda, ¿viste? O así como si fuera la piedra fundacional, ¿o qué libros serían los que no podrían faltar? No, ahora no tengo ese tipo de favoritismo. Tal vez cuando era sí tenía fanatismos con Cortázar y mucho antes con Sobreros y tumbas de sábado, o antes todavía con Los dueños de la tierra de Viñas. Pero ahora ya no tengo ese tipo de fanatismos. Ok. ¿Tuviste colecciones más allá de las que has realizado vos como editor, pero eras coleccionista y de tener esa cuestión de tener las colecciones ordenadas en la biblioteca o no? No, totalmente anárquico. Ok. Te diría despelotado. ¿Edición de lujo o de bolsillo? De bolsillo. De bolsillo. No nada. Ok. Y ahora pues ya nos dijiste que no tenés Kindle, no tenés ningún tipo de libros en no sé, en un drive, en algún dispositivo que leas, solo papel. Sí, he leído, como dije en el Kindle, en la época de la pandemia, novedades que escribían en papel. Entre ellas una novela fantástica que es Salvar el fuego de Guillermo Arriaga, el mexicano, que es una novelaza maravillosa, que tiene casi 500 páginas y la leí en el Kindle de mi mujer, fascinado, porque es un libro realmente buenísimo. Bueno, vamos. No. Ya está, era de pandemia. Un uso pandémico, entonces. Vamos ahora a otro ping-pong que se llama La Obra Maldita, que tiene que ver con la otra cara de la edición.
que me imagino en tantos años editando. Contame algo que te haya salido mal editando, sea en la imprenta, equivocaciones con el color, con alguna errata que hayas tenido que hacer. ¿Te acordás así? Algo que haya sido como, este libro no puede salir así, o ya salió así como hacemos. Mira, un libro que había ganado un premio de la editorial Abril, creo que se llamaba Mirado, que era de un periodista que era jefe de redacción de alguna de las revistas de Abril, salió por no sé qué razón, con una cantidad enorme de ratas, que primero empezaron a hacer una fe de ratas de 1 o 2 páginas, y después me pareció injusto con el autor y tiramos la edición en la basura y hicimos otra edición. De todas maneras era un libro chiquito, o sea que la pérdida no fue significativa. Ese es el único que me acuerdo ahora. Por lo demás, errores de decisión, de libros que tal vez no debía haber sacado, pero en general no me arrepiento de casi ninguno de los que publiqué. Ok. ¿Hay algún libro que te hubiera gustado editar o algún autor que te quedaste así que... Y podemos soñar, podemos decir de cualquier época, acá no hay problema. 3 novelas cortas ambientadas en la posguerra de George Steiner, el filósofo, que se llama Annus Domini. Las publicó primero Pomaire, la editorial chilena, que las publicó aquí, y ahora las reeditó hace no mucho el Fondo de Cultura Económica. Son 4 novelas realmente descomunalmente buenas y que me hubiera gustado publicarlas con mi sello. Es lo único que me acuerdo así a primera vista. ¿Hay algún género? Sí, perdón. Y tuve la opción de La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole, que después fue un gran suceso publicado por Anagrama, y no me decidí a publicarlo. También muy, muy buen libro. ¿Hay algún género que no hubieses editado y elegiste no editar porque te parecía que no era...? No, publiqué ficción, no ficción, teatro, poesía, literatura infantil, así que frecuenté todos en una especie de eclecticismo ligado con la superficialidad. ¿Qué importancia le dabas a las contratapas? Bueno, mucha, porque las redactaba yo normalmente, que había que tratar de que fueran lo suficientemente elogiosas como para tentar a la compra, pero que no se parecieran a un anuncio publicitario, porque entonces el lector desconfiaba de inmediato. O sea que hay una técnica de la redacción de la contratapa o de la solapa que creo que llegué a dominar al cabo de los años. Muchísimo, ¿sí? ¿Cuántas contratapas? ¿Vos sabés cuántos libros editaste? ¿Tenés una idea? Alrededor de 800. 800. Wow, es un montón. Vamos a hablar, ¿te parece? Sobre, para vos, ¿qué tendría que saber un editor ahora, que se esté formando, que esté en esta época tan complicada, si se quiere, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, y con todo esto que hablábamos, ¿no? De todo lo que tiene que saber, del trato con los autores, de la distribución, de la venta, de estar presentes en ferias, y de todo este contexto. Debería saber tirar bajo el agua, porque se trata de una técnica de supervivencia. Hay que combinar tantos factores para que con poco capital mantener una editorial, que es casi una especie de malabarismo circense el que hay que hacer. Con dinero cualquiera lo hace. Es decir, alguien dijo que la edición era una profesión de ricos tontos y de pobres listos. Bueno, pasa eso, de ricos tontos que dilapidan fortunas en editoriales que finalmente tal vez no tienen tanta andadura, y de pobres listos que encuentran filones dentro de las vetas que permiten los grandes grupos editoriales. ¿Y cómo ves esto, ¿no? El fenómeno de la autoedición, de ediciones artesanales, ¿no? De que se va profesionalizando, el sector, y los cambios que hubo en tantos años, ya desde el formato, desde lo tecnológico. ¿Qué desafíos te parece que contamos hoy, ¿no? Que tenemos. Bueno, la autoedición es la posibilidad de superar
cualquier sello de garantía, cualquier responsabilidad diferente a la del autor que se lanza a difundir lo que escribe. Alcanza solo para satisfacer a sus amigos, no va a crear ni ninguna difusión importante, ni tampoco va a ser el comienzo de una carrera literaria. Uh-huh. Y las ediciones artesanales, que es como volver un poco, ¿no?, de tiradas cortas. Eso es muy lindo. El gran precursor aquí fue un griego radicado en la Argentina, Juan Andralis, que tenía una imprenta y hacía unas preciosuras con un trabajo que le llevaba mucho tiempo, que jamás redituaba lo necesario como para cubrir el costo, pero que el placer de hacerlo era enorme, ¿no? Bueno, Daniel, te tengo que hacer las 2 últimas preguntas que hacemos, pero antes vamos a preguntarte por favoritos que hayas tenido, que puedas recomendar. Primero, libros clásicos. Bueno, obviamente El Quijote en la versión actualizada por Eduardo Stillman, que publiqué con unas ilustraciones magníficas de Luis Scafati, que es un enorme pintor y artista gráfico argentino. Y después novelas, sin ninguna duda. Y después, entre los contemporáneos, hay montones de otras. Hay una novela de argentino que vive en Francia, que yo no conocía ni de nombre, Diego Mucio, el libro se llama El ojo de Goliat. Es una novela tipo decimonónica, es perfectamente construida. Y después libros marginales, como de un muchacho que escribió una novela que se llama Suárez en Kosovo, que es una novela muy, muy divertida, sobre un jugador de fútbol, un director técnico de fútbol que va a trabajar a Kosovo y lo confunden con Luis Suárez, con el gran jugador uruguayo. De un esto que se llama Eric Barenboim. Editoriales nacionales que te gusten, que te llamen la atención, que hayas visto su crecimiento. Adrián Hidalgo, Interna Cadencia, Mansalva, de alguna manera Corregidor, en una línea ligada a la literatura argentina. Esas serían las principales. ¿Alguna extranjera que te guste? Y Anagrama, sin ninguna duda. Jorge Ralde, el fundador de Anagrama, que es posterior a De la Flor, fue un poco mi maestro y fue mi inspiración para muchas de las cosas que publiqué. Y algunos libros coeditamos con ellos. ¿Y algún editor o editora que le tengas cariño, que hayas admirado, que hayas compartido? Bueno, Jorge Ralde, sin ninguna duda, el de Anagrama. Vamos a las 2 últimas preguntas. ¿Cuándo sentías que un libro estaba terminado como editor? ¿Terminado de escribir? Terminado, vos como que le decías, bueno, ya está, este libro es cuando, porque muchos nos dicen, bueno, cuando lo mandaba a imprenta, otros nos dicen nunca. Cada uno tiene como un ciclo, un cierre para cada publicación. ¿Cuál era el tuyo? Cuando aparecía y se distribuía y tenía los primeros comentarios de prensa, básicamente eso, la primera repercusión. Sí, es lo mismo. Y vamos a... ¿Qué fue lo mejor y lo peor de ser editor? Lo mejor es la posibilidad de vivir de la lectura y de la difusión de los textos que me gustaban y que llegué a amar. Lo peor, la incertidumbre permanente sobre el aspecto económico derivada de las cambiantes reglas de la economía en un país como la Argentina. Si sobrevivimos a esto, se puede sobrevivir a cualquier cosa. Bueno, Daniel, ¿algo más que quieras agregar? No, creo que ya está más que todo dicho. Bueno, mira, yo tengo acá, para que me firmes en algún momento, te encontraré por ahí. Tengo acá un libro de visitas que quería que lo inaugures. Esta vez no se dio vernos, pero te lo voy a acercar para que lo firmes, porque quería llevar un registro de todos los editores que pasan por acá. Y por otro lado tenemos un regalito para hacerte, así que ni bien podamos te lo acerco.
Bueno, se agradece mucho y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, mi nombre es Jessica Esteco. Acabamos de escuchar a este editor genial, fabuloso, que es Daniel Divinsky, en este capítulo 100 de Edición de Bolsillo. Así que, bueno, agradezco a todos habernos acompañado en estos 100 episodios de Edición de Bolsillo, a BCN Radio, por supuesto, a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bueno, nosotros nos vemos, nos escuchamos, nos leemos en el próximo capítulo de Edición de Bolsillo.